Parcial 1. El tema, Sitfield. Un guión es como un nombre. Una persona, en un lugar, haciendo una cosa. La persona es el protagonista, y la cosa que hace es la acción. Cuando hablamos del tema de un guión, estamos hablando de la acción y el personaje. La acción es lo que ocurre, el personaje, aquel a quien le ocurre. Resulta fundamental concretar la idea general en una premisa dramática determinada que se convierte en el punto de arranque del guión. Todas las historias tienen un principio, un medio y un final claramente definidos. El escritor siempre tiene la elección y la responsabilidad a la hora de determinar el desarrollo dramático de la historia. Cualquier decisión creativa debe tomarse por elección, no por necesidad. El siguiente paso es ampliar el tema. Llenar de contenido la acción y centrarse en el personaje para expandir la línea argumental y concretar los detalles. Cualquier proceso de escritura requiere alguna investigación, lo que significa reunir información. Regla. Cuanto más se sabe, más se puede comunicar. Cuando piense en el tema, piense en la acción y el personaje. Hay dos tipos de acción. La acción física, y la emocional. La acción física es atracar un banco, como en Tarde de Perros. La acción emocional es lo que ocurre en el interior del personaje a lo largo de la historia. Una vez que haya decidido qué tipo de acción le interesa, puede pasar al personaje. En primer lugar, defina la necesidad de su personaje. ¿Qué es lo que quiere? La necesidad del personaje le proporcionará un objetivo, un destino, un final para su historia. Todo drama es conflicto. Si conoce usted la necesidad de su personaje, puede crear obstáculos para satisfacer esas necesidades. La responsabilidad del autor es provocar los conflictos suficientes para mantener el interés del público. La historia siempre tiene que avanzar hacia su resolución. Sin conflicto, no hay drama. Sin necesidad, no hay personaje. Sin personaje, no hay acción. La acción es personaje. Una persona es lo que hace, no lo que dice. Conozca su tema. Tema, idea perona. Si bien no existe un método único de construcción del guión, sí existen modos o vías que permiten su mejor elaboración. Los pasos metodológicos son los siguientes. 1. Definición de la idea y tema. 2. Elección del género de la obra audiovisual. 3. Creación de la historia donde se construye la historia dramático-narrativa. 4. Elaboración de los personajes y diálogos. Este orden metodológico para la construcción de la historia se corresponde con las etapas de redacción del guión. La ideación de la historia. El mecanismo de ideación puede definirse como la transformación personal de contenidos o ideas interiorizadas en algún momento de la historia personal. La comunicación o expresión de ideas es el acto de transmitir a otras personas sentimientos y pensamientos. Todo acto creador tiene como único fundamento su manifestación para el otro. Preguntas iniciales. ¿A qué quiero decir? B. ¿Por qué quiero decirlo? C. ¿Para quién lo haré? D. ¿Con qué lo haré? E. ¿Cómo lo haré? El guionista como creador tiene que interrogarse en forma permanente sobre la razón de las cosas y de los hechos del mundo donde vive. La idea tiene que ver con la capacidad heurística para producir una intuición creadora que sirva para elaborar un guión. El valor de un guión depende siempre de la visión del guionista. Las ideas básicas y sus fuentes. Comparato enumera 6 campos donde se pueden encontrar ideas útiles para su posterior desarrollo audiovisual. Idea seleccionada.
memoria y vivencia personal. Idea verbalizada. Un caso, un comentario, un pedazo de historia. Idea leída. Periódicos, revistas, libros, folletos. Idea transformada. Nace de una ficción, un filme, una obra de teatro. Idea solicitada. Idea realizada por encargo. Idea investigada. Investigación. Abraham Maslow estableció 7 motivaciones psicológicas. 1. Supervivencia. 2. Seguridad y protección. 3. Amor y posesión. 4. Estima y respeto propio. 5. La necesidad de conocer y entender. 6. La estética y espiritualidad. 7. Autorrealización. Se puede considerar la idea como el punto de partida de toda historia. A su vez el tema, es el punto de vista que orienta esa elaboración, que condiciona la orientación de la historia. La idea es lo que el guionista intenta comunicar. Aquí entendemos la idea, como la comunicación como una visión del mundo y las cosas. El tema audiovisual. El tema de un guión es la idea sumaria de la acción, la realidad que provee el asunto. Entendemos el tema, como lo que es puesto desde afuera de la obra y que se desprende de los acontecimientos. Los temas que se pueden tomar son infinitos, pero lo que los valoriza es su potencial tratamiento artístico en una obra audiovisual. La selección de los temas. El acto de selección del tema y el enfoque del mismo, está determinado por las capacidades, intereses, actitudes, opiniones, intenciones y factores valorativos del guionista. Paralelamente, el acto de selección temática y el enfoque son, en parte, condicionados por las instituciones y empresas audiovisuales, a través de los llamados gatekeepers, que censuran los temas de los guionistas. El guionista, no es solo condicionada por otros, sino que a su vez él condiciona a los receptores. Otra restricción en cuanto a la selección de un tema está dada por el tratamiento que estos hayan tenido, con anterioridad, en los medios de comunicación. Fuentes de los temas. Hay 2 campos importantes a saber. 1. La vida cotidiana de la sociedad. Ej. La noche de los lápices. 2. El reino de la fantasía. Ej. Et. Más allá de las fuentes citadas, existen para los guionistas y cineastas temas que a lo largo de la historia del arte, son recurrentemente elegidos y tratados, y vueltos a tomar. El amor, el miedo, la amistad, la traición, el poder, la justicia, la soledad, el asesinato, la pasión, la ambición, la enfermedad, etc. ¿Qué decir de los 7 pecados capitales de la religión cristiana católica? Los personajes, Perona. Irwin Blacker. Un personaje es la representación de una persona, en la que se manifiestan ciertos rasgos de su personalidad con un propósito dramático. Dot comparato. Decir personaje viene a ser algo como decir personalidad, y se aplica a las personas con un carácter definido que aparecen en la narración. En el discurso audiovisual el personaje se va identificando cada vez más con el actor que lo encarna, transformándose en una entidad psicológica y moral semejante a los hombres, produciendo en el espectador el efecto denominado identificación. Comparación entre personajes. Teatro y obra audiovisual. Construir un personaje para teatro conlleva necesariamente a profundizarlo en su psicología, a potenciar su interioridad y a exigir de los actores una mayor vehemencia en la actuación, en beneficio de la claridad del discurso dramático. Pero cuando se pasa al discurso audiovisual, las condiciones cambian. Es el realizador quien elige, con la cámara,
hacia dónde debe dirigirse la visión del espectador. El discurso, en suma, puede ser claro sin necesidad de fracturar la naturalidad. El personaje como construcción verosímil. Se remarca aquí que el personaje debe ser real, debe tener los valores considerados universales, morales, éticos, religiosos, etc., y también los llamados valores particulares que solo tienen un significado para el personaje. Algunos guionistas efectúan determinadas derivaciones de la historia. Los motivos suelen ser dinámicos, estéticos e incluso morales. Un motivo dinámico es una acción o sucesos de acciones que, al guionista, le interesa particularmente insertar, pues la considera impactante, efectiva, etc. Un motivo estético está vinculado a la belleza, ya sea de un diálogo, una imagen, una situación, a la cual el guionista considera con fuerte atractivo. Y el motivo moral, está relacionado con los cánones que rigen al guionista en su concepción del bien y el mal, o los que existen en la industria sobre lo que se puede o no se puede contar. Tipos de personajes. Tipo propiamente dicho. Es un personaje que representa rasgos físicos, psíquicos o morales, conocidos de antemano por el público, y establecidos para la tradición literaria. El tipo prevalece dentro del drama convencional y la comedia. Estereotipo. Es un personaje modelado con cualidades y conductas fijas, cercanas a lo artificial. La repetición de gestos, actitudes, amplificados y exagerados, constituyen la característica principal. Orilla al límite de la credibilidad. El estereotipo prevalece dentro del melodrama y la farsa. Arquetipo. El arquetipo se elabora como un modelo propuesto. No se parece al hombre común, sino que, según quien lo construya, debería llegar a ser. Están caracterizados a partir de las grandes imágenes mitológicas, religiosas, oníricas, fantásticas. La presencia del arquetipo es más frecuente en la tragedia. Prototipo. Es el único modelo, no copiado de la realidad sino construido en base a un determinado propósito. Si bien dentro del arquetipo podemos percibir al héroe, el prototipo da cabida al superhéroe. El arquetipo tiene posibilidades de ser real. El prototipo se mantiene en el terreno de la fantasía. Relación del personaje con la trama. Todorov distingue dos categorías de narraciones. 1. Narraciones centradas en la trama o psicológicas. 2. Narraciones centradas en el personaje o psicológicas. Para el guionista debe quedar claro que las acciones y los personajes son agentes de la historia y el relato. La importancia que tenga la caracterización de los personajes vendrá dada por el tipo de historia y relato que se quiera construir. Clasificación de los personajes. Este punto trata de la clasificación de los personajes en relación con su función dentro de la historia. Categoría. Es la función que cumplen los personajes en la historia y el protagonismo que tienen en la misma. 1. Protagonista. 2. Antagonista. 3. Ayudante y oponente. 4. Filigrana. 5. Extra o figurante. Estado. Es la forma y la condición del personaje en la historia. 1. Naturaleza. 2. Sexo. 3. Edad. 4. Carácter. 5. Nivel cultural. 6. Inserción en el universo del relato. 7. Nombre o denominación. Dinámica. Un personaje puede cambiar de naturaleza, de sexo, de edad, de carácter, de nivel cultural y de lugar en el universo de la historia dentro del relato audiovisual.
Lo aconsejable entonces, es interrogar al personaje en cada caso puntual. 1. ¿Quién es el personaje? 2. ¿De dónde viene? 3. ¿Dónde está ahora? 4. ¿Hacia dónde quiere ir? 5. ¿Hacia dónde terminará yendo? El personaje, Sid Field. ¿Cómo se crea un personaje? El personaje es el fundamento básico de su guión. El método que se expone a continuación le permite elegir lo que quiere utilizar o no a la hora de desarrollar sus personajes. Primero, asigne el papel protagonista. A continuación, separe las componentes de su vida en dos categorías: interior y exterior. La vida interior de su personaje es la que se desarrolla desde el nacimiento hasta el momento en el que comienza la película. Es el proceso en el que se forma el personaje. La vida exterior de su personaje es la que se desarrolla desde el momento en que comienza la película hasta la conclusión de la historia. Es el proceso por el que se revela al personaje. Todos los personajes dramáticos interactúan de tres maneras. 1. Se enfrentan a conflictos para satisfacer su necesidad dramática. 2. Interactúan con otros personajes. 3. Interactúan con ellos mismos. ¿Cómo conseguir que sus personajes sean gente real y con profundidad psicológica? En primer lugar, divida la vida de su personaje en tres componentes básicos: profesional, personal y privado. ¿Y los diálogos? El diálogo depende del personaje. Si conoce usted a su personaje, el diálogo debería fluir con facilidad a medida que se desarrolla la historia. ¿Cuál es la función del diálogo? El diálogo está relacionado con la necesidad, las expectativas y los sueños de su personaje. ¿Cuál debería ser la función de los diálogos? Deben transmitir al público información o las premisas de su historia. Deben hacer avanzar la historia. Deben revelar al personaje. Conozca a su personaje. El conflicto, Perona. Comparato dice: el conflicto es el enfrentamiento entre fuerzas y personajes a través del cual se organiza y se va desarrollando hasta el final. El drama comienza cuando se plantea el conflicto y finaliza cuando el conflicto se resuelve. La esencia de la historia es el conflicto. El origen del conflicto se encuentra en la naturaleza misma del hombre. ¿Cómo se plantea el conflicto? Para Irwin Blackett, la premisa es la base del conflicto. La premisa se entiende como una proposición sobre el mundo y las cosas. La idea o premisa se puede formular como un enunciado, breve, preciso, acerca de lo que queremos decir. Atributos y características del conflicto. El conflicto es el problema que trata el guión. La necesidad de centrar el conflicto. Establecer el conflicto dentro de un período de tiempo aumenta la tensión. El conflicto no necesita violencia. El conflicto es una forma de acción. La acción no excluye los temas morales e intelectuales. Explorar el conflicto desde varios puntos de vista. El conflicto doméstico o familiar es el más universal. El conflicto transforma al protagonista. Extensión y significado del conflicto. El conflicto puede estar fuera del control del personaje. La dimensión moral del conflicto intensifica el compromiso o la participación del espectador. Un conflicto sin resolver deja insatisfecho al espectador. Tipos de conflicto. Según la clasificación de Comparato son tres. A. El personaje puede estar en conflicto con una fuerza humana, con otro hombre o grupo de hombres. B. Ese conflicto puede ser con fuerzas no humanas, la naturaleza u otros obstáculos.
C. Por último, el personaje puede estar en conflicto consigo mismo, con una fuerza interna. Según Irwin Blacker. A. Conflicto entre el hombre y la sociedad. B. Conflicto de un hombre consigo mismo. C. Conflicto entre dos hombres. D. Conflicto entre el hombre y la naturaleza. Las adaptaciones. Existen algunas cuestiones que son comunes a todos los formatos que fueron alguna vez inventados para contar historias, personajes, un inicio, nudo y desenlace. Estas cuestiones son las que hacen posible que estos formatos sean intercambiables. Lo que debemos mantener para que sea una adaptación es el tema y los conflictos centrales de la obra. Del teatro al cine. El teatro es palabra hecha acción. Y el cine es imagen hecha acción. Para lograr que el cine mantenga su estilo con una idea que en principio fue pensada para el teatro, debemos convertir las palabras en imágenes. Uno de los mensajes más importantes que logramos transmitir cuando trasladamos una historia a cualquier parte del tiempo, es que la humanidad no ha cambiado mucho desde el comienzo de los tiempos. Y si tenemos en cuenta que cada cosa nueva que agregamos va a estar pensada desde el cine, vamos a tener un producto tan bueno como el original, mágicamente transformado. De la literatura al cine. La literatura, por su parte, presenta un problema con el cual es mucho más difícil de trabajar en cine que en cualquier otro formato. Ese es. Los pensamientos. A la hora de adaptar una obra literaria, analice primero cuánta acción real hay presente en ella y cuánta ocurre dentro de la mente de un personaje. Otro de los factores que debemos tener en cuenta es que el tiempo no corre igual en el papel que en la imagen. Pero es bueno saber que los escenarios y las acciones pueden ser perfectamente intercambiables y aún así estaremos respetando la idea original. La literatura que menos problemas tiene a la hora de ser adaptada al cine es la que cuenta con mayor acción. Del cine al cine. Las adaptaciones dentro de un mismo formato y más comúnmente en cine, son conocidos como remakes. La verdad es que lo primero que debe modificarse para que el cine siga siendo interesante aunque se cuente la misma historia, es el guión. Cuando se elige un film para rehacerlo en cine, lo primero que tenemos que encontrar es la razón por la que fue un éxito en su momento. Los films que se convierten en clásicos, aparte de estar bien contados, son atemporales. Entonces, lo primero que debemos hacer es encontrar los temas del film y analizar de qué manera se llevaron adelante los conflictos. El segundo trabajo que debe realizar un guionista es analizar el espectador de la época en que fue realizado el film. El problema de la adaptación, Alberto Perona. Con una sola línea el novelista puede sugerir un universo. El cineasta, en cambio, deberá recurrir a una suma de elementos para lograr una atmósfera similar. El inconveniente de la tarea de adaptar, está planteado en la heterogeneidad entre el cine y la literatura. La característica fundamental de la imagen cinematográfica, a diferencia de los mecanismos de la literatura, es la dualidad de ser narrativa y descriptiva. Una novela solo puede optar, en la mayoría de los casos, solo por elaborar una descripción o por plantear la narración de acciones. Criterio de fidelidad. Adaptar al lenguaje cinematográfico o televisivo una obra preexistente en otra poética tiene sus ventajas y desventajas. La principal ventaja es que, en la mayoría de los casos, la historia ya se encuentra allí, completa. La principal desventaja es que cada obra, en su totalidad, está muy unida a los recursos narrativos y poéticos de su medio original.
Hay que aceptar que ninguna adaptación es totalmente fiel al original. No existen identidades, ya que se trata de lenguajes expresivos diferentes con sus propias formas de significación. 3 criterios de adaptación de una obra de cualquier otro origen al medio audiovisual. 1. Filme adaptado de. En este caso el guionista adaptador trabaja con el criterio de respeto a la idea, al sentido y a la historia de la obra. Podríamos decir que es la aproximación más fiel al original. 2. Filme basado en. El adaptador, en este caso, intenta crear una obra narrativa audiovisual autónoma y original pero respetando el espíritu de la obra que le dio origen. 3. Filme versión libre. El guionista adaptador no toma a la obra literaria con la intención de ser fiel a su sentido, a sus ideas y la fábula, sino por el contrario, solo toma de ella algunas referencias, la anécdota y algunos personajes. Fuentes literarias. Los grandes conflictos de la literatura son de origen subjetivo. Problemas éticos, filosóficos, de conciencia, que el autor plasma en unas pocas líneas de reflexión, pero que el guionista debe traducir en acciones y diálogos. Y ello puede requerir tal complejidad y esfuerzo que, más de una vez, se hace necesario replantear el proyecto. Otro de los elementos de la narrativa que hacen difícil la adaptación es el diálogo sugerido. Una correcta adaptación requiere construir los diálogos y las situaciones. Por todo ello, la adaptación de un original literario al lenguaje audiovisual exige los siguientes pasos. A. Lectura analítica de la obra. B. Disección de conflicto, historia y personajes. C. Selección de los elementos puramente audiovisuales y análisis de la función de los mismos. D. Selección de los elementos no audiovisuales. E. Elaboración de un argumento y los pasos subsiguientes. Fuentes dramáticas. Adaptar un texto teatral al lenguaje cinematográfico requiere los siguientes pasos. A. Lectura analítica del texto para comprender sus significados manifiestos y ocultos. B. Disección de la historia, conflicto y personajes. C. Análisis y modificación de los diálogos en función de un lenguaje más cotidiano. D. Conversión de las escenas contadas por diálogos o monólogos en escenas representadas por personajes. Ello conduce a agregar o quitar escenarios. Agregar o quitar personajes. Reestructurar la historia. Elaboración de un argumento y los pasos subsiguientes, sinopsis, guión literario. Historieta. Hay un elemento en la producción audiovisual muy parecido a la historieta. El storyboard. Sin embargo, si el storyboard es una etapa optativa en el camino hacia el producto terminado, la historieta es, por sí misma, un producto terminado. La historieta tiene convenciones discursivas que desentonan en una representación audiovisual. La historieta mantiene cierto esquematismo en su representación, por su propio lenguaje. Este esquematismo es tolerable en la gráfica, pero no es compatible con actores vivos. La segunda particularidad es el tempo. En la historieta, el lector marca la duración y la modalidad de la narración. En el medio audiovisual el tempo es marcado por el realizador. Y por último, el problema de la producción. Ya que aquello que en historieta es solo cuestión de papel y tinta, en la tecnología audiovisual implica un gran presupuesto. Fuentes históricas y periodísticas. En este caso, es la realidad la que nos ofrece una historia, a diferencia de las historias ficcionales. Estas historias no llegan elaboradas y estructuradas. Es útil al guionista la investigación,
recurriendo a fuentes ortodoxas, versión oficial, y revisionistas, versión disidente, para tener un panorama lo más completo posible del acontecimiento que se espera recrear. Esto se llama interiorización. Cumplida la tarea de interiorizarse, queda el problema de estructurarlo en forma dramática. Y por último, está el problema de los compromisos con el presente. El guionista pues, tiene las siguientes opciones. Puede mantener nombres y situaciones, pero sometiéndose a un determinado punto de vista, lo que lleva al encubrimiento y la distorsión de móviles y acontecimientos. Puede respetar el suceso y el ambiente, pero cambiando nombres y algunas situaciones, lo que permitirá una relativa en lo que a móviles e intencionalidad se refiere. Puede realizar una transposición. O sea, colocar al suceso en otra situación espacio-temporal, refiriéndose por analogía al original.